Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hora tan preciosa que el Señor nos permite, hermanos, conectarnos y poder reflexionar de la palabra del Señor. Es una bendición, hermanos, siempre compartir la palabra de Dios, que es la que da vida, y vida en abundancia, dijo el Señor, ¿verdad? Y sabemos pues que la palabra de Dios no descarría a nadie, sino que tiene claras instrucciones de cómo debemos de vivir y mantener nuestra santidad y temor al Señor. Así que, amados hermanos, es un gusto saludarles y poderles compartir esta palabra del Señor en esta hora. Hermanos, donde quiera que te encuentres, puedas tomarla, reflexionar y meditar, que eso es lo que tenemos que hacer en la palabra de Dios. No solo leerla, sino que reflexionar y meditar, para que pueda ser, como dice, medicina a nuestra alma, pueda ser lámpara a nuestros pies y podamos, amados hermanos, gozar de la vida que el Señor nos ha dado. Así que en esta oportunidad quiero hablar, hermanos, de un tema algo controversial, y es el amor hacia los enemigos. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 38, dice la palabra del Señor: Oíste y que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en una mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste y que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Gloria a Dios. Amados hermanos, este tema quiero compartir, como dije hace un momento, hermanos, es un tema muy controversial. Es un tema controversial para los que no tienen a Cristo, para aquellos que no conocen de la voluntad de Dios, porque amar a nuestros enemigos, amar a aquellos que nos hacen daño, como hemos leído, es un mandato de Dios, no es una opción, no es que si tú quieres o yo no quiero, sino que es algo, hermanos, que el Señor aquí nos está diciendo, hermanos, que debemos de decir ahí, hermanos, hacer, porque así, hermanos, vamos a sanar nuestro corazón de todos esos rencores, esos resentimientos, amados hermanos, de todas aquellas personas que quizás nos hacen la vida imposible. Recuerda, hermanos, que nosotros debemos de perdonar. El perdón es muy necesario para la vida del creyente, porque, como dice, hermanos, que no es perdón y olvido, o sea, que tú vas a perdonar y se te va a olvidar lo que te hicieron, no, pero sí traerá paz a tu vida, y podrás tener esa conciencia y esa vida plena en Cristo, ¿verdad? Así que, hermanos, es para el mundo algo bien controversial, pero no para los hijos de Dios, ya que recordemos, amados hermanos, que como cristianos, como hijos de Dios, nosotros no tenemos enemigos. Nuestro enemigo es el enemigo de nuestras almas, Satanás, que el Señor lo reprenda en esta hora, ¿verdad? Pero la verdad es que Él siempre se va a manifestar de tal manera que utilizará personas para que puedan hacernos la vida imposible, para que puedan, hermanos, atentar con nuestra vida en diferentes áreas y diferentes maneras. ¿Por qué te digo, hermano? Porque si bien es cierto, tú y yo no debemos de tener enemigos, o no tenemos enemigos, muchas veces los enemigos, hermanos, están allí, y la palabra de Dios nos enseña cuáles son nuestros enemigos. Fíjate lo que dice la palabra del Señor, amados hermanos, ¿verdad? Ya que Dios manda que nos amemos los unos a los otros, pero fíjate, hermanos, que tú y yo, si tú dices, hermano, pero yo no tengo enemigos, yo sinceramente no tengo enemigos, hermano, y creo que todo buen cristiano, todo cristiano que hace la lucha y se esfuerza por agradar a nuestro Dios, no tiene enemigos. Pero fíjate, hermanos, cuál es
en el criterio bíblico y en el criterio donde nosotros nos movemos como hijos de Dios, cuáles pueden ser nuestros enemigos. Primero, fíjate lo que dice el Salmo 13, versículo 4. Para que no diga, mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo rebalara. Entonces, ¿cuáles son las características de tus enemigos, hermanos? Ahí lo está diciendo el salmista. De aquellos que se alegran de tus caídas, de tus derrotas y de todas aquellas cosas que te acontecen, hermanos, en tu vida. Y puede ser quizás tu mejor amiga, como muchas veces tristemente lo llamamos, tu mejor amigo, compañero de trabajo, etcétera, etcétera, que te ha demostrado una amistad, pero se alegra de tus desgracias, se alegra de tus pruebas, se alegra de todo aquello, amados hermanos, que viene a tu vida. Entonces el Señor está diciendo que ese es un enemigo tuyo, un enemigo a vencer, que no se va a vencer, hermanos, recíprocamente, hermanos, a través de haciéndole lo mismo, no, sino que el Señor nos acaba de decir, y ya vamos a entrar en detalle cómo es que el Señor quiere que amemos a nuestros enemigos. Fíjate, otro enemigo, hermanos, que podemos tener es, hermanos, los que nos aborrecen sin causa, porque acuérdate, hermano, hay un dicho en el mundo, un dicho popular que dice que no somos monedita de oro para caerle bien a la gente. Entonces, hermanos, muchas veces caemos mal o nos aborrecen sin hacer nada, hermanos, sin que tú y yo hagamos algo impropio para poder caerle mal a estas personas. Fíjate lo que dice el Salmo 38, 19. Porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado, dice, los que me aborrecen sin causa. Entonces, fíjate, hermano, primero, tus enemigos son aquellos que se burlan de tus caídas, de todo aquello que te sale mal. Segundo, dice aquí que son aquellos que nos aborrecen sin que nosotros les hayamos hecho nada. Así dice el salmista que de la palabra de Dios que hemos leído. Fíjate lo que dice el Salmo 31, 11. Otro enemigo, hermanos, que tenemos que identificar cuáles son, porque muchas veces estas personas están a nuestro lado y nosotros no le ponemos atención a estas cosas, creyendo que un enemigo es otro criterio, otro tipo de persona violenta, qué sé yo. No, el Señor está diciendo quiénes son. Entonces, otro enemigo es aquel que nos quiere avergonzar en público. Dice el Salmo 31, 11 de la palabra del Señor. De todos mis enemigos soy objeto de aprobio, y de mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. Entonces fíjate lo que el Señor está diciendo, hermano. Otro enemigo que podemos tener son aquellos que quisieran vernos avergonzados públicamente. Esos, hermanos, son los enemigos que, como yo te digo, pueden estar cerca de nosotros. Fíjate que hay otro, hermano, ¿verdad? Son otros enemigos que tenemos, son aquellos que nos hacen dudar de Dios, son aquellos que nos hacen dudar de la fe, así como aquellos amigos de Job que lo hacían dudar de Dios para todo lo que le recriminaban, que estaba en su situación por causa del pecado, y le recriminaban todo eso. Entonces, aquellos amigos o aquellas personas que te quieren hacer dudar de Dios en los momentos de dificultad, también son tus enemigos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 42:10, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Entonces, vean, hermanos, los que te quieren hacer dudar de Dios, hacer retroceder tus caminos perfectos que llevas en los caminos de Dios, en el camino estrecho, amados hermanos, esos también son enemigos tuyos. Pero lo peor de todo, amados hermanos, y lo más triste y lastimosamente, que muchas veces los enemigos son los mismos de tu casa, son los mismos de tu hogar. Dice Miqueas capítulo 7, verso 6, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Entonces, muchas veces los enemigos son los de la familia, hermanos, los que tenemos alrededor, los que están quizás en nuestra casa. El mismo Señor Jesús lo dijo en los evangelios, que en la casa iban a haber 5, 3 estarán contra 2 y 2 contra 3. Entonces, hermanos, estas características que hemos leído en la palabra de Dios son tus enemigos, porque repito una vez más lo que dije hace un momento, quizás tú puedes decir, hermano, yo no tengo enemigos, gracias a Dios, Dios me da paz y me da gracia ante la gente para poderme llevar bien con las personas, que todo cristiano debería de ser así, pero ya vimos las cualidades y las características, amados hermanos, de cuáles son nuestros enemigos, y por eso es que Dios nos manda a amar a nuestros enemigos. Pero fíjate que cómo la palabra de Dios nos manda, amados hermanos, que cómo debe de ser nuestra conducta ante
tales casos, hermanos, de las características que te he mencionado, que nos ha dicho la palabra, cómo debe de ser nuestra actitud ante estas personas, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Lógicamente debe de ser pacífica. Dice el Salmo 120, hermanos, versículos 5 y 7, dice: ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz, y yo soy pacífico. Mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Entonces, fíjate, ¿cuál debe de ser la actitud, amados hermanos? Que muchas veces no la tenemos. Somos, como dice el mundo, de mecha corta. Cuando la palabra de Dios nos dice, a través del apóstol Pablo, que le dice a Timoteo, que Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y, oye, de dominio propio. Pero, ¿qué dice el salmista? Que aborrece ante personas que no buscan la paz, personas que son, hermanos, como dice ahí, que le hacen guerra sin causa, pero dice, yo soy pacífico. Entonces, esa es la actitud correcta que tú y yo debemos de tener en medio de todas estas personas que nos quieren hacer la vida imposible. Porque recuerda, hermano, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, y nuestras armas de milicia no son carnales, sino que nuestros enemigos son huestes de maldad, son seres espirituales, y nuestras almas, pues también, nuestras armas son también espirituales. Entonces, fíjate cuál es la actitud que nosotros debemos de tener, y es ser pacíficos. ¿Por qué? Dice el proverbio, hermanos, que en toda esa pacificidad que debemos de tener, hermanos, todo lo que tenemos que hacer es agradar a nuestro Dios y no a los hombres. Dice el Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún, dice, a sus enemigos los hace estar en paz. Entonces, fíjate, hermano, qué maravilloso es. Aunque tengamos enemigos físicos, hermanos, vuelvo y aclaro, las características que hemos mencionado, no porque tú los hayas buscado, sino que ahí los tienes a la par tuya, en tu oficina, en tu trabajo, en tu centro de estudio, en tu vecindario, con los vecinos, dentro de tu familia. Ya la palabra de Dios nos explicó todo eso. Entonces, ahora veamos cuál es nuestra conducta, y es que tenemos que ser pacíficos. Entonces, habiendo, hermanos, entendido estas cosas, que cuáles son nuestros enemigos y cuáles, hermanos, es la actitud que debemos de tomar, entonces ahora veamos qué nos enseña la palabra de Dios ante estas cosas. Dice, o sea, ¿cuál es el trato que nosotros debemos de tener ante tales personas? Primero, debemos de ser sabios, no dejarnos caer en provocación. Fíjate que los versículos que hemos leído, en el verso 38, el Señor dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Entonces, fíjate lo que está diciendo ahí, hermano. Aquí el Señor se estaba refiriendo a la ley de Moisés. Por eso Él les dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. ¿Verdad? Entonces, en el contexto de lo que hemos leído y cómo Dios quiere que nosotros reaccionemos ante tales personas, primero es, hermanos, que debemos de ser sabios y no caer en provocaciones. Porque el Señor aquí se está refiriendo a la ley de Moisés, que está en Levíticos 24, 19, 21. Fíjate lo que dice: y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, a tal será. Y el que hiere algún animal ha de restituirlo, más el que hiere muerte a un hombre que muere. Entonces, fíjate lo que el Señor está diciendo aquí. Él está haciendo referencia a la ley de Moisés. Pero ¿qué había pasado? O sea, la ley de Moisés, ¿qué decía? Que la gravedad de la situación debería de ser retribuida según la lesión. O sea, no debería de ser mayor a la lesión a la cual tú has recibido, en el caso fuera física. Pero los judíos lo habían tomado de una manera como de venganza hacia su hermano, hacia su prójimo, allí tal como lo hemos leído. El Señor dice, hermanos, que se debe de retribuir según lo que nos hayan hecho. Así decía la ley. Pero los judíos en el tiempo de Jesús, hermanos, cuando el Señor vino, recuerda que los judíos le habían dado otro sentido a la ley, amados hermanos, y por eso dijo el Señor que Él había venido a cumplir, y lo cumplió, ¿verdad? Él no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Entonces,
Cristo, amados hermanos, es el modelo al cual nosotros debemos de seguir. Por eso dijo el Señor, yo soy el camino. Yo soy el camino, yo soy el molde, yo soy la figura, yo soy el ejemplo, etcétera, etcétera, al cual nosotros debemos de imitar. Y uno de esos, hermanos, es que debemos de ser sabios y no dejarnos provocar. Porque fíjate lo que está diciendo aquí, hermano. Los judíos habían tomado esa actitud de que si tú me hacías algo, pues yo tenía que vengarme de una manera más cruel a la situación que tú me habías hecho. Pero el Señor dice que no es así, ¿verdad? Entonces, por eso dice el Señor, si te pegan en una mejilla, ponle la otra también. O sea, es decir, hermanos, que no nos dejemos caer a provocación. Y si nos hacen daño, pues el Señor dice, no se desquiten, ¿verdad? No resistan al mal. Es decir, no pongas resistencia. En pocas palabras, no nos dejemos provocar. Usemos la sabiduría. Si bien es cierto, la palabra dice que no debemos de ser negligentes, sino que ser sabios, porque somos personas, somos hombres y mujeres de fe que caminamos en el amor de Dios. Entonces, por lo tanto, debemos de salir ya de este mundo vengativo, de este mundo violento, al cual, hermanos, como que si estuvieran bajo la ley algunos, pero por lo tanto, recordemos, amados hermanos, que es el amor el que debe de predominar en cada uno de nosotros. Por muy, hermanos, cruel que haya sido el daño que nos hayan hecho, tristemente, hermanos, en los tiempos que vivimos y en el mundo que vivimos, amados hermanos, eso casi no se practica. Aquí vamos a codo suelto, tú me la haces, yo me la desquito. Pero el Señor aquí está diciendo que no, amados hermanos. Él nos llama a ser sabios y no a buscar venganza, según el versículo que hemos leído. Es decir, amados hermanos, no dejarnos llevar por la ira, no dejarnos llevar por el odio, porque eso se nos va a llenar el corazón de rencores, se nos va a llenar el corazón de amargura, amados hermanos, y en un momento nos podemos cegar y podemos cometer cualquier circunstancia que después, hermanos, nos vamos a estar lamentando. Por eso el Señor, hermanos, en este Sermón del Monte, si tú lo has leído, amados hermanos, el Sermón del Monte se constituye desde el capítulo 5, versículo 1 y todo hasta el capítulo 7, hasta cuando termina con los 2 cimientos. Todo ese Sermón del Monte, estos 3 capítulos, el Señor se los dice a sus discípulos específicos y se los da como un manual de vida diaria que nosotros debemos de tener, y entre todas esas instrucciones está el amor hacia nuestros enemigos. Por eso es que, repito, hermanos, en estos versículos que hemos leído, el Señor nos manda a ser sabios y no dejarnos provocar. Mira Efesios capítulo 6 lo que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, es decir, hermanos, nuestra lucha no es contra aquel que te hace daño. Entonces, ¿cómo vamos a vencer eso? Orando, hermanos, porque nuestras armas de milicia no son carnales, no son, hermanos, espada, no es pistola, no es nada, ningún artefacto físico, sino que vamos a vencer todo eso a través de la oración. Sometámonos más a Dios, busquemos más de Dios, porque sabemos que Él está con nosotros, y dice su palabra que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por eso acabamos de leer, hermanos, en el proverbio que leímos anteriormente, hermanos, que el Señor dice que si nuestros caminos son agradables a Él, aún contra nuestros enemigos nos hará estar en paz, ¿verdad? O sea, es decir, si tenemos una vida que agrade a Dios, hermanos, todas estas personas dañinas a nuestra vida, hermanos, vamos a estar en paz con ellos, ¿verdad? O sea, pero, ¿qué es lo que quiere el Señor, hermano? Que comprendamos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Recuerda, la palabra de Dios dice en 1 de Juan 5:19 que todo el mundo está bajo la potestad del maligno, pero a nosotros no nos toca. En Efesios capítulo 2 dice que todo el mundo va tras la corriente de las tinieblas, o sea, está bajo la potestad del maligno, que un día, dice Pablo, nosotros también estuvimos. Entonces, nuestra lucha, dice, no es contra la persona, es contra lo que mueve a esa persona para que nos haga daño a cada uno de nosotros, según las características que vimos ya, que aún dentro de tu familia pueden estar. Dice el Proverbio 17:14, hermano: el que comienza la discordia, dice, es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que, dice, se enrede. O sea, es decir, hermano, si según lo que dice este proverbio, si alguien nos quiere meter
a pleito y dice que te quiere quitar la túnica, dice el Señor, dale la capa. Recuerda que la capa era algo valioso en la época cultural en este tiempo, pero en nuestro contexto, lo que el Señor nos está diciendo, hermanos, es que nos despojemos de lo material, ¿verdad? Que nos dejemos de lo material, porque mira, hermano, muchas veces nosotros por querer defender lo material que tenemos, nos llegamos a meter en situaciones aflictivas, conflictivas, hermanos, con vecinos, con compañeros de trabajo, etcétera. Pero fíjate lo que está diciendo allí, hermano, ¿verdad? El Señor dice, déjale también la capa, dice, ¿verdad? Eso era algo inembargable en esta época, según lo que estamos leyendo allí, hermano. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está diciendo ya en conclusión? Es que le demos más valor a la paz que Él nos ha otorgado a través de poner nuestra fe en su Hijo. Recuerdas, el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Pero también el profeta Isaías dice en el capítulo 26, verso 3, hermanos, y tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es decir, amados hermanos, cuando nosotros estamos enfocados en Dios, Dios nos va a otorgar una completa paz. Entonces, cuando el Señor dice esto, hermano, ¿verdad? De que si nos piden la túnica, le demos la capa también. Él lo que le está diciendo, nos está diciendo, repito una vez más, es que le demos más valor a la paz, a la tranquilidad, amados hermanos. Recuérdate, el Señor dijo, arrepentidos y convertidos para que vengan tiempos de refrigerio. O como dice el proverbio, hermanos, que las bendiciones de Dios enriquecen y no añade tristeza. En pocas palabras, amados hermanos, a nosotros nos corresponde todos los beneficios que nuestro amado Salvador ganó en la cruz del Gólgota. La paz, la bonanza, la tranquilidad, la mansedumbre, la templanza y todos aquellos atributos que nos llevan a tener una vida, hermanos, pacífica, una vida tranquila, amados hermanos, ¿verdad? Por eso es que está diciendo el Señor ahí, hermano, ¿verdad? Que le demos más valor a esa paz interior que Él ganó, porque de qué sirve que tengamos esa paz que el Señor nos da, pero vivimos una vida conflictiva muchas veces yo siempre le llamo por chiquilladas, hermano, cosas insignificantes, ¿verdad? Sometámonos más a Dios, hermano, porque Él está con nosotros. Entonces, lo segundo, fíjate lo que el Señor nos está exhortando en esta porción de Mateo que hemos leído, es que, hermanos, utilicemos la necesidad de nuestros enemigos como una oportunidad para mostrar su amor. El amor de Dios, dice Mateo 5, 41, 42. Fíjate lo que dice. Y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos dice el Señor, hermano? Que cuando tenemos enemigos no lo ocupemos como una oportunidad para vengarnos, sino que una oportunidad para mostrar el amor de Dios, como está diciendo ahí, hermano. ¿Verdad? Si una persona se considera enemiga de nosotros, pues ya la palabra de Dios nos dijo que no es la persona, es lo que está detrás de ella. Si esta persona ve tu conducta, ve tu testimonio, ve tu temor a Dios, ve, hermanos, que tú eres una persona pacífica, una persona solidaria en tu vecindario donde tú te muevas, hermano, entonces esta persona va a llegar a la comprensión y dice, como dice la palabra de Dios, ascuas sobre su cabeza vamos a amontonar. Es decir, hermano, mostrando el amor de Dios, vamos a dejarla en vergüenza. Así lo dice Pablo a los Romanos, capítulo 12, verso 20. Fíjate lo que dice, hermano. Así que si tu enemigo, dice, tuviere hambre, dale de comer. Y tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien, dice, el mal. Entonces, fíjate, hermano. Nosotros, dice el Señor a través de estas palabras, que tenemos que ser diferentes. ¿Por qué? Dice Pablo ahí, porque ascuas amontonarás, dice ahí, sobre su cabeza. Dice. Entonces, es como te digo, hermano, la oportunidad para mostrar el amor de Dios, ¿verdad? Por eso debemos de recordar las palabras, hermano, que nos está diciendo aquí el Señor, para en esos momentos, hermano, que tengamos oportunidad. No ocupemos a los que se consideran enemigos de nosotros con las características que ya te dije, hermanos, porque puede ser esas personas bien allegadas a ti que te muestran una falsa amistad, pueden ser tus enemigos, ¿verdad? Aquellos que
quieren verte avergonzado públicamente, aquellos que se burlan de tus caídas, aquellos que te aborrecen sin causa, aquellos que viven en tu hogar, en tu casa, tu familia, etcétera, hermanos, y todos esos atributos que tienen las personas que pueden considerarse enemigas de nosotros, porque nosotros no andamos buscando enemigos, hermanos, andamos buscando almas para que Dios las perdone y se puedan, hermanos, salvar. Ese es nuestro deseo y nuestro anhelo, y ese amor nos va a llevar a eso, y por eso es que el Señor quiere, hermanos, que esa necesidad de ese enemigo que se ha levantado la ocupemos como una oportunidad para mostrarle nuestro amor. Fíjate la tercera característica que el Señor quiere que nosotros seamos cuando tengamos estas circunstancias de enemigos, hermanos. Dice que amar a nuestros enemigos es una muestra de la naturaleza de Dios en nosotros. Recuerda, hermano, dice la palabra de Dios que somos templo y morada del Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan 14:17, yo estaré con vosotros, y estaré, dice, en vosotros. O sea, es decir, cuando nos congregamos está con nosotros, pero estaré en vosotros, es decir, Él mora en nosotros. Y más adelante en el capítulo 16 del Evangelio de Juan dice que el que me ama, mi palabra guardará, y vendremos con mi Padre, dice, y yo, dice, y haremos morada con Él. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo, hermano? Que cuando estas personas se consideran enemigas, tenemos que mostrar esa naturaleza divina que nos embarga a todo creyente, a todo nacido de nuevo. Pedro lo dice de esta manera en la segunda carta a Pedro, capítulo 1, verso 4. Y Dios nos ha hecho partícipes de grandes promesas, que nos ha dado una naturaleza de origen divino, o sea, es decir, la misma vida de Dios morando en cada uno de nosotros, hermanos. Somos indignos de todo eso, pero son promesas del Señor, y por eso cuando las personas se consideran enemigas, está diciendo ahí que debemos demostrar la naturaleza de Dios en nosotros. Imagínate qué hiciera Dios en el caso de nosotros, hermano, al tener una situación de esta. Fíjate lo que dice el verso 43 de Mateo 5 que hemos leído. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice el Señor, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que los aborrecen, y orad, dice, por los que os ultrajan y os persiguen. O sea, ¿qué es lo que tenemos que mostrar nosotros aquí? Lo que dice el Señor como hijos de Dios, hermanos. No solamente mostrarle que somos personas salvadas, redimidas por la sangre de Cristo, personas perdonadas y que vamos para la patria celestial. No, el Señor dice que debemos demostrar la naturaleza de Dios en nosotros. Por eso dije al principio, hermano, que estos temas son bien controversiales para el mundo sin Cristo, pero no para los cristianos que amamos al Señor y que buscamos siempre el agradarle, y muestra de eso es que debemos de ser sabios, no dejarnos provocar, tenemos que mostrar el amor de Dios, y ahora nos dice el Señor que debemos demostrar su naturaleza, dice allí, mira el versículo 44 lo que dice, hermano, para que seáis, dice, hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, dice. Entonces, ¿qué dice el Señor, hermano? Que amar a nuestros enemigos, dice, trae recompensa a nuestra vida, está diciendo ahí, hermano, ¿verdad? Trae bendición. ¿Por qué, hermano? Porque no es fácil, hermano, ¿verdad? Quizás para nosotros sea un gran sacrificio, pero vale la pena, hermano, y que sea de corazón, que sea hermanos, un amor genuino, mostrar la naturaleza de Dios en nosotros genuinamente, porque eso traerá muchas cosas en beneficio de nuestras vidas. Mira el versículo 46 y 48, lo que dice el Señor de Mateo 5 que hemos leído, porque si amáis a los que os aman, dice, ¿qué recompensa tendréis? Dice, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis, dice, a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, dice, es perfecto. Fíjate lo que está diciendo el Señor, hermano. ¿Por qué? Porque ¿quién mostró primeramente amor hacia nosotros? ¿Quién? El Señor Jesús, que dijo que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Aún sabiendo Él, dice Pablo a los Romanos 5:10, sabiendo Él que éramos pecadores, Él se ofreció para morir
por nosotros, dice la palabra de Dios, porque siendo enemigos, dice, oye, siendo enemigos, porque recuérdate, hermano, cuando tú no eras cristiano, tú no eras hijo de Dios, eras enemigo de Dios. Isaías dice en el capítulo 2, verso 8, que éramos enemigos de Dios con nuestras acciones, porque ahí habla de la mano y habla de la frente. Entonces dice que éramos enemigos de Dios con nuestras acciones y con nuestros pensamientos, ¿verdad? Con nuestra frente, dice ahí, y con nuestras acciones, con nuestras manos, nuestras obras de nuestras manos y nuestras acciones de pensamiento. Entonces, hermanos, si antes éramos enemigos de Dios, ahora dice Pablo, fuimos reconciliados, dice, por la muerte de su Hijo. Mucho más, dice, estando reconciliados, seremos salvos, dice, por su vida. Entonces, fíjate lo que está diciendo el Señor en el pasaje que leímos. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, es un mandato de Dios que tenemos que ser perfectos. ¿Pero qué es perfecto, hermano? En el contexto literal de la palabra, obviamente solo Dios es perfecto. Pero en el contexto bíblico, donde se escribió la palabra de Dios o en la literatura hebrea, ser perfecto es alguien que ha madurado en la fe, es alguien que ha crecido. Por eso dije al principio, hermano, tenemos que buscar más de Dios, porque sabemos que Él está con nosotros. Y así nos vamos a llenar de Él, hermanos, y si vemos esto como un sacrificio, todo esto mandato que Él está dando, se nos va a hacer más fácil, hermano. Y vamos a tener una vida más plena, más gozosa, más servicial, no solo a Dios, porque podemos servir a Dios en una congregación, pero eso se mostrará, según lo que nos está diciendo aquí, lo servicial que podamos ser ante los demás, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque si algo debemos de comprender en el Señor es que Él nos manda a amar, y como dice aquí la palabra de Dios, hermano, que el amor va a impactar más a las personas que cualquier otra cosa. Por eso Pablo en los Corintios capítulo 13, verso 13 dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, dice. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que, amados hermanos, esta reflexión quería compartirles, ya que estamos en tiempos, hermanos, conflictivos, donde uno se genera enemigos por muchas cosas, hermanos. Se genera enemigos por cuestiones políticas partidarias, se generan enemigos por fanatismos religiosos, se generan enemigos por fanatismos deportivos, hermano, por tantas cosas podemos generar enemigos físicos, ¿verdad? Por eso es que, hermanos, no podemos nosotros promover cualquier situación que nos va a generar, hermano, discordia con otro hermano, porque no nos ha mandado a llamar a entrar en discordia por lo que hemos leído el Señor, sino que a mostrar, ¿verdad? Por eso dice, permanece en la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que, amados hermanos, eso es lo que Dios nos manda a hacer. Y un amor que sea genuino, hermano, porque yo no puedo decir, esta persona la amo, ¿verdad? Pero todavía guardamos algo en contra de esta persona. Eso sería ser hipócrita, ser falso. O amamos o aborrecemos, pero no hay términos medios según la palabra de Dios. Así que adelante, hermano, no te desanimes. Hay que seguir luchando, hay que pelear la buena batalla. Si en tu vida han llegado enemigos físicos palpables por circunstancias de las que ya te mencioné, solo párate firme, párate varonilmente, como dice la palabra de Dios, y apártate de estas cosas que pueden traer discordia y te pueden traer enemistades. Mejor que vengan por causa de la fe y por causa del temor a Dios que se manifiesta a través de nuestro buen testimonio que podamos dar a donde quiera que nos movamos. Así que, amados hermanos, es un gusto saludarles, un abrazo a la distancia, donde quiera que se encuentren. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes y que tengan una agradable y feliz noche en el Señor. Que Dios les bendiga.